Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, verso 41. Vamos a retomar algunas cosas que quizás lo tenemos en claro, pero vamos a tratar de que Dios nos hable y podamos poder ver algunas características de una iglesia saludable. Amén. Lo tiene Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Vamos a ver algunas de las características de una iglesia saludable, y que son signos que hoy debe tener una iglesia que se prepara para ser la novia de Cristo. Amén. Dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. A medida que la iglesia crecía y ganaba más gente, se hizo indispensable educar a los nuevos convertidos. El verso 42 nos enseña que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Debemos nosotros, como creyentes verdaderos en Cristo, poder escudriñar las Escrituras. Segunda de Timoteo habla que la Escritura, toda Escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Vamos a leerlo para que nos quede clara. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura. Vieron que dice todo. Acá se menciona la palabra toda. Todo, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Debemos entender que fue inspirada, fue dada por Dios, y que la debemos enseñar tal cual está. A veces los predicadores, y uno no es ajeno, cae en poner su impronta, ¿no? Quiere poner su impronta, quiere buscar la última palabra profética, y empezamos a poner cosas de nosotros que nada dicen las Escrituras, y empezamos a interpretar cosas cuando Dios nos llama ni siquiera a interpretarlas. Mire, vamos a ver unos versos, después volvemos a Hechos. Acompáñame a Deuteronomio 12:32. Vamos a usar mucho la Escritura para que nos pueda quedar un poco más claro. Dice Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Mire lo que decía acá la palabra cuando mandaba a su siervo. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni a ello quitarás. Y como siervo muchas veces hemos caído, y a veces uno tiene que pedir perdón al pueblo, en añadir y quitar cosas, o en a veces ni siquiera cuidar en lo que Dios nos manda, sino que queremos, como decía antes, poner nuestra impronta, hacer cosas que Dios no nos manda. Acompáñenme también a Josué 11:15. Josué 11:15.
de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, y así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Noten que Moisés, que Josué en este caso, ninguno se apartaba del mandato que Dios había dado. Ninguno hacía lo que quería, sino, ¿se acuerdan el modelo del arca? Dios le dijo a Noé cómo debía ser el arca, inclusive el modelo del tabernáculo. Siempre Dios le decía a los siervos, y los siervos respetaban a rajatabla lo que Dios decía, sin moverse un segundo, obedeciendo tal cual el Señor lo enseñaba. Pero aún así, si vamos al último libro, Apocalipsis 22:19, Apocalipsis 22:19, nos dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Hay que tener mucho cuidado. Todos hemos caído muchas veces en esto. Y lo digo con temor. Hemos caído en agregar cosas que quizás Dios nos dijo, en quitar cosas, en suavizar algunas cosas que Dios ha dicho. Y eso es peligroso, ¿no? Nosotros debemos establecer cimientos, y en esta noche vamos a tratar de dejar cimientos conforme a las Escrituras, ¿sí? Para que el tiempo en el cual dispongas que estemos sobre esta tierra, el tiempo que tengamos que pasar por esta tierra, tengamos la plena seguridad que hayamos hecho su voluntad, ¿sí? Y no la nuestra, porque es muy fácil a veces creer. ¿Se acuerdan aquel de Mateo 7:21 que creyó que estaba haciendo todo bien, que profetizaba, que echaba fuera demonios? Sin embargo, el Señor dijo que nunca lo conoció. Por eso es importante saber que Dios nos ha revelado las verdades divinas, y esas verdades son las que creemos, y nos enseña cómo debemos conducirnos en nuestra vida. Y la conducta del cristiano, ante todo, debe ser moldeada por la palabra de Dios. ¿Sí? El tema es que muchas veces, vuelvo a repetir, caemos en ocuparnos, en buscar en la palabra de Dios lo último de la palabra profética. Queremos tener la última profecía. Buscar si dice lo que dice la Escritura, o si está bien esto o aquello. Y nos olvidamos lo principal, de que la Escritura moldee mi vida. Es fundamental que la palabra de Dios moldee mi vida. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Por eso Jesús fue muy claro cuando dice que saquemos nuestra viga para poder ver la paja del otro. Porque a veces vemos la paja del otro y nosotros tenemos nuestra viga. Pero ¿quién no ha caído en esto? Todos hemos caído en esto, hermano. Y hay que ser sinceros. Es más fácil a veces mirar para los costados que mirar nuestras propias vidas, ¿no? Pero bueno, Dios nos enseña, nos perdona, hace un bollito con nuestros pecados, los tira al fondo del mar. Y hay que seguir, hay que perdonar y seguir. Ahora, entendamos que en la medida que nos preocupemos en que la Escritura moldee nuestra vida, vamos a poder tener misericordia y poder ayudar a otros. Amén. Si yo sigo siendo rígido y no dejo que las Escrituras moldeen mi vida, no voy a poder enseñar a otros lo que debe hacer. Y a veces caemos en una rigidez escritural. Somos muy estrictos con las Escrituras. Amén. La finalidad es lo que dice la Escritura en Efesios. Acompáñenme a Efesios 4. Mire cuál es la finalidad como hijo de Dios que debemos tener. Efesios 4, por favor. Vamos a leer a partir del verso 12. ¿Sí? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera,
de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Amén. A fin de perfeccionar a los santos, de edificar, a fin de que crezcan, que maduren. Amén. A fin de perfeccionar, que crezcan, que maduren, que podamos entender cada día más, ¿no? La Biblia nos muestra muchos pasajes que hablan y exhortan a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. El error es que caímos que este conocimiento es para debatir, para corregir sin amor. Amén. Para decir cómo hacer las cosas, pero no llevarlas a cabo en nuestra propia vida. Y lo que es peor en aplicar ese conocimiento son en las cosas que a mí no me molestan. Cuando ese conocimiento me lleva a cambiar o dejar algo que no quiero, se constituye en un problema, ¿no? Por eso la Biblia decía que 1 de Timoteo decía, toda escritura es inspirada por Dios. Y cuando es toda, es toda. Y yo no... Hay cosas que nos moldean. Y cuando las cosas nos moldean y nos molestan, es porque Dios nos está llevando a cambiar algo, ¿no? Pero entendamos también que son parte de las pruebas que debemos pasar como hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios pasará por pruebas. Es inevitable. ¿Y cuántos saben de quién vienen las pruebas? De Dios, ¿no? Dios nos lleva, nos mete ahí en las pruebas para que la prueba produzca cosas en nosotros. Así que acompáñenme a Santiago. Santiago en el verso 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios nos lleva a pruebas para que nosotros seamos sometidos a pruebas y a través de pruebas nos llevan y nos deben llevar a humillarnos muchas veces, a reconocer que nos hemos equivocado, a reconocer que hemos hecho las cosas mal, y eso nos debe llevar a aumentar nuestro tiempo en las Escrituras. Obviamente si uno no es exhortado, no es corregido, la Biblia nos muestra, por ejemplo, cuando David cometió un pecado gravísimo, siendo el rey de Israel, y tuvo que ser exhortado por el profeta Natán. Y aun cuando Natán le fue a explicar algunas cosas, David no sabía que estaba hablando de él. Y fue exhortado. Y Dios lo perdonó, ¿no? A pesar de algo gravísimo que hizo David. Ahí está la vida del apóstol Pablo. Cuando era Saulo de Tarso. Cosas aborrecibles hizo. Aún consintiendo la muerte de Esteban. Cosas que quizás en los tiempos que hoy nos toca vivir sería condenable. Diría, no tiene perdón de Dios. No es un verdadero cristiano, sin embargo, Dios se apiadó de la vida de Saulo y transformó su vida y fue el apóstol más grande en la historia del cristianismo, ¿no? Y eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Estamos continuamente pasando pruebas para ser moldeados nuestro carácter, para que podamos entender. Así que hermanos, no nos aflijamos si nos equivocamos, si nos cuesta dejar algunas cosas. Todos pasamos y todos estamos siendo transformados y renovados. Y debemos entender esto. Debemos someternos a las Escrituras de Dios y que las Escrituras nos moldeen. Las Escrituras deben moldearnos y dejar que ellas moldeen nuestro carácter, ¿no? Y reconocer y seguir adelante. David no supo reconocer lo que le decía el profeta Natán, pero cuando inmediatamente Natán le hizo ver la gravedad del problema, él fue el que dijo el Salmo 51, que fue uno de los salmos más bellos de todas las Escrituras. Y él no le importaba que le saquen el reino, no le importaba nada, solo lo único que él le importaba es que no quite el Señor el espíritu de él, el Santo Espíritu de él. Así que
Volvamos a las Escrituras, amemos las Escrituras. Mire lo que dice el Salmo 119. Debemos amar las Escrituras para que ellas nos moldeen. Salmo 119. El salmo más largo de la Biblia, Salmo 119. Verso 103. Mire lo que decía este salmista. 119, 103. Es un salmo bastante largo. Sí. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y usted dice, qué bueno, porque son palabras preciosas. Pero mire lo que dice el 97. Oh, cuánto, el Salmo 103, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. No solo que las palabras, sino también la ley. Porque a veces las palabras son lindas, pero no dejamos la ley. Muchas cosas cuando somos instruidos a través de las Escrituras a dejar un pecado, la mentira, el adulterio, la fornicación. Ahí ya no sé si nos gusta tanto la ley, ¿no? Pero el salmista era que amaba la ley, meditaba en su ley, pero también decía que las palabras eran dulces a su paladar, las palabras de Dios, ¿no? Qué precioso que alguien pueda decir esto, ¿no? Por lo tanto, es indispensable tomar las Escrituras porque, vuelvo a repetir, como decía 2 Timoteo, toda Escritura es inspirada por Dios. Porque también a Josué el Señor lo mandó a esforzarse y ser valiente. Y lo mandó que de día y de noche medite en el libro de la ley, para ser conforme a todo lo que aquí está escrito. Y entonces, ¿qué pasará con Josué si hacía eso? Dice las Escrituras que va a hacer prosperar todos sus caminos. Todos. Ahora, usted me dirá, ¿no será mucho meditar de día y de noche las Escrituras? Hermanos, cuando sacamos la vista de las Escrituras, a todos nos pasó. Nos complicamos. Sacar la vista de Cristo es un problema. Y ahora lo vamos a ver, ¿no? Otra característica que tiene una iglesia saludable es que perseveraban en la comunión unos con otros. Volvamos a Hechos de los Apóstoles 2. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y mire, dice que se apoyaban unos a otros, se exhortaban en amor unos a otros, se animaban unos a otros, oraban unos por otros. Hoy estamos cayendo en una apatía espiritual. Y eso pasa cuando dejamos de poner nuestros ojos en Jesús y los fijamos en problemas, en circunstancias, en personas. Y las Escrituras nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Y a alguien le pasó esto. Usted sabe que la Biblia nos enseña. A alguien le pasó que en algún momento de su vida dejó de mirar a Jesús. A todos nos pasó y vio las circunstancias. ¿A quién no le pasó esto? Bueno, hay un apóstol que le pasó esto. ¿Cuántos saben? Ale dice que sí. ¿Cuántos saben esa persona que vio venir? Estaban en un mar agitado y vio venir como un fantasma andando por el agua. Dijo, un fantasma. Y el Señor Jesús dijo, no temáis, soy yo. ¿Saben quién es? Gracias. Sí sabe quién es. Y dice la palabra, acompáñenme al relato. Vamos a hacer el relato porque algunos me están mirando. Mateo 14. Mateo 14, verso 28. ¿Lo tienen todos? Dice, vamos a leer a partir del 26. Y los discípulos vieron andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió a alguien que era muy intrépido, a alguien que era muy emocional, muy impulsivo. El apóstol Simón Pedro le dijo, Señor, si
eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ven. Él descendió y empezó a caminar en el agua. Empezó a caminar por el agua. Pero verso 30 dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando vio el fantasma, el que era el fantasma, que era Jesús, le dijo, ven. ¿Y a quién estaba mirando? A Jesús. Pero dice que de pronto vio los fantasmas, sacó la vista de Jesús y empezó a ver la tormenta, los vientos que arreciaban, entró a ver el agua que se le levantaba y sacó la mirada de Jesús y empezó a mirar las circunstancias y se dio cuenta cómo estoy caminando en el agua. Y se empezó a hundir y se empezó a ahogar. Las escrituras nos marcan en que debemos poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Muchas veces el sacar los ojos de Jesús nos hace que nos enfriemos. Creemos que no es importante que estemos juntos. Amén. Miren, si voy o no, si usted está o no está. Total, el Señor cuando oro me bendice, ¿no? Dicen algunos. Leo la palabra y me habla. Y muchas veces nosotros vemos que Dios nos habla lo que nosotros queremos escuchar. ¿Cuántos muchas veces como inconscientemente queremos torcer la mano de Dios? Creemos que Dios nos habla lo que queremos escuchar. Pero cuando Dios es muy claro en algo que debemos cambiar, nos cuesta como hijos de Dios. Porque quédese tranquilo, esto es una transformación. Debemos ser transformados hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Ahora, debemos entender que nos necesitamos, hermano. Mire, Eclesiastés, si lo quiere buscar, si no yo se lo voy a leer a partir del verso 4, del capítulo 4 a partir del verso 9. Mire, preste atención en lo que dice. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará al compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Sabe cuál es el cordón de 2 dobleces? De 3 dobleces, ¿no? ¿Sí? Un matrimonio de tres dobleces no se rompe nunca. ¿Sabe quiénes son los 3 dobleces? Cristo, el varón y la varona. Amén. Hay una tradición judía que dice que cuando Jacob estaba por morir, llamó a sus 12 hijos y les dijo, cada uno de ustedes traiga 2 varas, que los voy a bendecir. Agarró una vara de cada uno de sus hijos, una de las 2 varas que le mandó a traer, y una por una la fue partiendo. Una por una la fue partiendo. Luego, que las quebró, agarró la otra vara de cada uno, las 12, y las juntó. Y cuando las quiso partir, no las pudo partir. Amén, porque estaban juntos. Y les dijo, esto es para enseñarle que cuando ustedes estén separados, cualquiera los dominará. Pero unidos nadie podrá vencerlos. Como cristianos debe haber unidad y compañerismo. Dios nos exhorta a buscar la unidad y el compañerismo. El día viernes, Dios me permitió ir a visitar un pastor que no conocía. Ale me acompañó a visitar un pastor y él nos comentaba las reuniones y la verdad no sabía si reírme o llorar. El día domingo a las 10 empiezan las reuniones. Y también nos va a ministrar, porque ahora, si Dios quiere, estaremos teniendo la reunión en la General Paz. Pero mire, a veces nosotros estamos siempre a las corridas. Mire lo que hacía esta iglesia. Y gracias a Dios está Ale, que fue conmigo. A las 10 de la mañana ellos empezaban a rajatabla. A las 10 empezaban la reunión. Hasta las 11:30. A las 11:30 dice que compartían un desayuno almuerzo. A las 12
iban los líderes, es una iglesia como una casa reciclada, con habitaciones, iban muchos y enseñaban a aquellos que, como dice la Biblia, que se iban añadiendo para que vayan entendiendo la doctrina de los apóstoles, compartimiento, como dice acá, y enseñaban hasta la 1:15. A la 1:15 que no se quería ir, agarraban entre todos, armaban un pozo en común, iban a comprar comida, cocinaban y seguían compartiendo las cosas de Dios hasta las 7 de la tarde. Hasta las 7 de la tarde. Con Ale nos miramos. ¡Wow! ¡Wow! Lejos de preocuparnos, nos enseña que a veces estamos muy centrados en nuestras actividades, en nuestro correr. Lejos de preocuparnos, es un trabajo que se va haciendo con el tiempo, no es fácil. Ahora nosotros no vamos a decir, bueno, le metemos 7, 8 horas a la reunión porque no, pero es como que ellos comparten todo con el pan, con la gente, comparten el estar, disfrutan, él nos decía el pastor que disfrutan estar unos con otros, poder compartir, poder conocerse, entenderse. Nos explicó cómo trabajan en la restauración, en todo, en las membresías. La verdad que fue un tiempo muy lindo lo que hemos pasado, ¿no? Por eso me llevó también a poder enseñar esto, como verdaderamente ellos trataban de aplicar doctrinas bíblicas a sus vidas, ¿no? Yo entiendo que hay un montón de ocupaciones, pero quédese tranquilo, este pastor tenía nada más que 6 hijos y tiene 40 años. Tiene 40 años y tiene 6 hijos, o sea que también obviamente tiene hijos y tiene inconvenientes como los tenemos todos. Simplemente creo que lo que a mí me llamaba a reflexionar es que muchas veces como ministro hemos dejado de lado las escrituras, hemos dejado de lado comprendernos entre los hermanos, en amarnos, en entender la necesidad de cada uno, en saber esperar los tiempos de cada uno. Pero Dios nos va a llevar a entenderlo. Pero también esto es algo para que nosotros entendamos cada uno de que yo no voy a poder hacer lo que ustedes deben hacer y ustedes no van a poder hacer lo que yo voy a hacer. Yo por más que quiera cambiar, si usted me quiere cambiar a mí, es más fácil que me muele a palo, pero si es yo que tengo que entrar en una intimidad con Dios para que Dios me cambie y me transforme. Y usted lo mismo, pero a veces queremos acelerar los tiempos y que usted pueda cambiar, modificar. Y usted deje ser moldeado por las escrituras, son las escrituras los que van a trabajar en su vida. Amén. Y los varones crecidos. La verdad que realmente siento de que estamos en un tiempo nuevo, en un proceso nuevo, hermano. Y ver ahí tantos jóvenes, ¿no? Y Dios va a hacer una obra grande. Pablo en 1 Corintios 12:12 compara la iglesia con el cuerpo de Cristo, ¿no? Somos miembros todos de un solo cuerpo. Habla de ser un cuerpo. Y eso es importante, nosotros somos un cuerpo. Y cada cosa que le pasa a usted me debe doler. Ahora yo entiendo de que si a usted le duele la herida, usted tiene una herida y yo le tiro sal, no soy muy cristiano que digamos, ¿no? Entonces debo entender de que debemos restaurar las heridas de todos, ¿sí? Ahora, Hechos 2:46 también nos decía que perseveraban en el templo, ¿recuerdan? Los cristianos perseveraban porque en el templo con los hermanos, porque era una necesidad vital para ellos. Hoy tristemente por la apatía, si voy o no, no es lo importante, el concurrir pasó a un segundo plano. Por eso debemos recobrar la pasión por ir a adorarle. Debemos entender que estamos para adorarle. Yo mientras Adrián ministraba, yo veía a algunos de ustedes sentados, o sea, y qué bueno es poder pararnos, poder expresarnos con gratitud, Adrián cantaba una canción que decía que había que levantar las manos y parecía que las teníamos atadas. Qué bueno es poder rendirle nuestras manos a Dios, poder adorarle. Mire, Romanos 11:25 va a ver que este es el diseño de Dios
y no aparecemos en ningún lado. Perdóneme, pero no aparecemos en el diseño de Dios. Romanos 11, ¿sí? 36, le dije 25, perdóneme. 11:36. Porque de Él, ¿quién es Él? El Señor. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Debemos entender esto. Por eso yo, cuando veía la vida de los hermanos, por Él, para Él y de Él son todas las cosas. Entonces yo decido ir, esa gente que iba y pasaba tiempo, porque entendía el sacrificio que hizo el Señor en la cruz de Calvario. Yo entiendo que el Señor nos ama, yo entiendo que debo entender que mi vida es de Él, que por Él y para Él son todas las cosas, todo lo que hago, todo lo que rindo. Dice cuando hace las cosas, cuando haga las cosas, hacelas como para el Señor. A Él le rendimos toda la gloria. Entonces, usted no viene acá a escuchar a ver cómo canta Neano, cómo ministra la persona que le toca ministrar. Usted viene a darle su vida, a rendirle su vida a Dios, a darle la gloria a Dios. Ahora, ¿cómo nos preparamos para darle la gloria a Dios? Este es el tema. ¿Cómo se prepara la iglesia hoy para recibir al amado? Aquel que va a venir a buscar la novia. ¿Cómo nos preparamos? Hermano, amándonos, debemos amarnos unos a otros, debemos dejar de lado los problemas, los litigios, saber de que el único, como yo decía el jueves en la reunión de varones, yo creo que cada uno de los que estamos acá en algún momento nos sentimos víctimas de alguna circunstancia, y lo sabemos todo, pero déjenme decirle, y con el amor de Dios, se lo garantizo, somos todos victimarios, porque todos merecíamos morir, todos merecíamos la cruz. El único que fue la única víctima a lo largo de toda la historia de la humanidad fue Jesucristo. Fue el único puro, el único sin pecado, el único que no merecía morir como murió y murió. ¿Y para qué? Para perdón de nuestros pecados. Ahora Él nos perdonó a nosotros y nosotros nos cuesta tanto perdonar, nos cuesta tanto dejar cosas que debemos dejar. Duelen, hermano, duele, hay cosas que están arraigadas en nuestras vidas, hay cosas que nos cuestan, pero las debemos dejar, hermano. Las debemos dejar. En este último tiempo nosotros con mi esposa estamos tomando las cosas, hay cosas que duelen, hay cosas que hicimos mal, hay que modificar, hermano, hay que cambiar, hermano. No nos debe molestar, la palabra de Dios no molesta, la palabra de Dios nos incomoda para tratar de cambiar, porque si Dios te manda a cambiar algo, si Dios te manda a hacer algo y no lo haces, vas a estar en problemas. Esto es así, esto es así. Una vez hemos dicho, Dios trata de que vos cambies dentro de la escuela del amor, explicándote lo que dice sus palabras, haciéndote cumplir los mandamientos, entendiéndote que Él te amó y porque te amó y porque te ama, como dice las Escrituras. Dios dice, al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo, porque te ama, te quiere, necesita imperiosamente que cambies. Pero si no entendés en la escuela del amor, vas a entrar en la disciplina del dolor. Y es difícil cambiar en el dolor, cuando te duele, cuando te golpeas, ¿Para qué, hermano, vamos a esperar eso? Como yo dije una vez, hermano, no creo que nadie haya venido a este lugar. Ay, qué lindo, la verdad, estoy feliz, la vida me sonríe, por eso quiero venir a congregar, quiero ir a una iglesia. Todos llegamos destruidos, hermano. Ni bien sacamos un poco la cabeza del pozo, ya nos olvidamos y ya empezamos a cuestionarnos, a pelearnos. Y no es así, hermano. Nos debemos amar. Yo lo amo porque Dios me mandó a amarlo. Si le encontramos la diferencia cada uno de ustedes y ustedes a la mía, no nos vamos a poder amar. Pero ¿sabe por qué se amaban los de la iglesia primitiva? Porque perseveraban en las cosas que le decía Dios, porque dejaban las diferencias de lado para enfocarse en un solo ánimo, en la unidad del Espíritu, en la unidad de ser hijos de Dios, en el llamado de Dios, en la necesidad de cada uno de ustedes. No había necesitado. ¿Sabe por qué no había necesitado? Porque había un amor genuino. Dice la Escritura que no había necesitado. ¿Leyó que dice que no habían necesitados en Hechos? Mire.
Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada uno en el templo. El entregarse, en repartir según la necesidad de cada uno, hacía que nadie esté necesitado de nada. No les interesaba, solamente tenían los ojos puestos en Jesús y en lo que venía. Estaban haciendo obras para la Jerusalén, estaban haciendo nuevas obras para la nueva nación, hermanos. Debemos entender que entre nosotros no debe haber necesitados, no debe haber discordia. Debemos entender que nos amamos y que nos necesitamos. El otro día el pastor Raúl me decía, todos somos parte de un cuerpo, pero si yo quisiera con el dedo chiquito poder tocarme el esófago, me sería imposible. ¿Sí o no? Imposible. ¿Es parte del cuerpo? Sí o no, sí, pero no puede llegar al esófago. Hay otras partes de nuestro cuerpo que se contactan con el esófago. Por lo tanto, nosotros somos un cuerpo. Y lo que hace el dedo chiquito quizás no pueda llegar al esófago, pero cumple un rol importante dentro del cuerpo. Y cada parte del cuerpo cumple un rol importante. Por eso debemos entender que usted es parte vital de este cuerpo y lo necesitamos. Necesitamos que sea restaurado, que cambie, como yo debo cambiar, como debe cambiar cualquiera de los que están acá. Pero ¿a través de qué? De la transformación que dan las Escrituras. ¿Hasta llegar a qué? ¿A ser igual que yo? ¿A ser igual que Andrián, que está cantando, o cuando ministra, a ser igual que Gaby? No, a ser igual al varón perfecto. Al varón perfecto. Mire, yo no me voy a olvidar nunca, yo trabajaba contrataba pastores en un programa de televisión. Pastores tenían programa de televisión y veía dos pastores que eran discípulos en ese entonces de un pastor muy conocido, que tenía una indumentaria muy llamativa. Y uno cerraba los ojos y escuchaba hablar de estos dos pastores y eran igual a su pastor. Eran el calco. Nosotros tenemos que ser iguales al varón perfecto. Iguales. Si usted me mira a mí, usted lo que pueda mirar dice, lo mucho o lo poco que tengo de Cristo, eso imite. Ahora, si va a imitarme a mí, le puedo asegurar que está en problema. O sea, imíteme a mí en lo poco o mucho que tengo de Cristo. Después, nada más. Y así hagamos cada uno, ¿no? Amén. Por eso es importante, como dice las varas de Jacob, que permanezcamos juntos porque seremos irrompibles. Pero también dice que perseveraban en la oración. También dice que perseveraban en la oración. Y dice, mire, la iglesia siempre hablaba con Dios antes de hablar con los hombres. La iglesia hablaba con Dios antes de salir a evangelizar. La iglesia hablaba con Dios antes de cualquier cosa. Dice que en todo tiempo la iglesia primitiva oraba. Y miren la escritura, el poder que le da la oración. A partir de Hechos vamos a ver varios pasajes. Vamos a empezar con Hechos 1:14. Todos los que estaban, cuando dicen todos estos, dice, si usted lee cuántos habían en el aposento alto, dice que todos estos, a veces creemos que la obligación de orar es del pastor o de los líderes, pero dice que todos los que estaban ahí adentro, todos perseveraban en la oración. A veces yo termino la reunión y digo, ore y hable con el Señor, y vos vemos que son muy poquitos los que hablan. Pero según dicen las Escrituras, todos perseveraban en la oración. Dice, todos estos perseveraban unánimes. ¿Sabe lo que significa la palabra unánimes? Un solo ánimo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Bien, vamos a Hechos 3:1. ¿Qué hacían estos dos apóstoles? ¿Lo tienen? Ayúdame a predicar. A ver. ¿Qué decían? ¿Cuántos eran? ¿Sabe qué? La Biblia dice, cuando dos o más se juntan en mi nombre. El poder
de la oración, el poder de dos personas que se juntan, el poder de dos personas que decretan sobre algo. Pedro y Juan se subían y oraban, iban al templo juntos a la hora novena para orar. 4:31, hermanos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire lo que sucede cuando una iglesia busca a Dios de verdad, ¿no? 6:4, hermanos. Pasó de que los apóstoles se estaban ocupando de algunas otras cosas en vez de ministrar, y los apóstoles acá prepararon gente para que pueda hacer otras cosas, y dice, así nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Debemos orar y debemos llevar el ministerio de la palabra. Ahora vamos a Hechos 7, 59 y 60. Este es el primer mártir de la Biblia. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Saben qué estaban haciendo con Esteban? ¿Cuántos saben? ¿Y qué estaban haciendo? Lo estaban matando. ¿Y qué dijo Esteban? Señor, mira lo que están haciendo, mátalos. ¿Se cayó? Tampoco. No les tengas en cuenta este pecado. No tengas en cuenta que me están matando. ¿Saben por qué? Porque Esteban era soberano. Esteban, sabía que Dios era soberano. Y si él lo estaban matando es porque Dios había decretado que tenía que morir. No vio a las personas que lo mataban. Vio la mano de Dios. Vio cielos abiertos al Hijo de Dios ahí. Hermano, él sabía que todas las cosas acontecen porque Dios lo permite. Ahora, ¿qué hombre de Dios puede ser para decir, no le tengas en cuenta mis pecados? Lo estaban matando. ¿Saben que lo estaban matando? Y le dijo, no le tengas en cuenta este pecado. Y a veces nosotros somos tan duros y no podemos perdonar pequeñas fallas, pequeñas o muchas, que ni siquiera tienen que ver con la muerte de una persona, y somos duros y nos enseñoramos a ver, hermanos, ¿qué creemos que somos? Debemos perdonar, hermano, porque perdonar es divino. Debemos perdonar porque Él nos amó de tal manera que nos perdonó algo que no teníamos perdón. Siempre digo lo mismo, si pudiéramos juntar todos los bienes que tenemos, no solo nosotros, sino el mundo entero, no alcanzaría para pagar la vida de una sola persona. De una sola persona no alcanzaría para pagar lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esteban, porque algunos dirán, y bueno, pero Jesús era Dios. Está bien que Jesús cuando murió dijo, no tengas en cuenta sus pecados, era Dios. Pero Esteban no era Dios. Era un hombre sometido y sujeto a la palabra de Dios, que conocía al Dios que adoraba. Y pudo decir, no le tengas en cuenta este pecado. No vio su circunstancia, no vio su problema, vio cielos abiertos y vio al Hijo de Dios. Hermanos, despertémonos. No miremos nuestras circunstancias, empecemos a ver cielos abiertos, empecemos a poner nuestras ojos en Jesús, empecemos a mirar la nueva Jerusalén, empecemos a clamar, ven pronto Señor, porque esto no da para más. Empecemos a entender, hermanos, que debemos amarnos como Él nos amó. Como dicen que me aman, si no aman al hermano al que ven, si no lo perdonan al hermano que ven. ¿Nos pueden perdonar esto? Miren la vida de Esteban. ¿Que era un extraterrestre Esteban? Era alguien como nosotros, hermano. ¿Sabe que era alguien como nosotros Esteban, no? Si le cortaba salía sangre. Me imagino, le estaba saliendo sangre por todos lados. Sin embargo, nunca miró sus circunstancias, nunca miró su problema. Solo dice la palabra. Mire, acompáñeme, dice, verso 55. Estamos ahí, vayamos un poco atrás.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Lo pueden ver, hermanos? ¿Lo pueden ver? Nunca miró su circunstancia. Nunca miró su problema. Vio al Hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo vamos a ver cosas sobrenaturales y ya no nos va a importar nuestros problemas ni nuestras circunstancias. Solo nos va a importar hacer la voluntad del Padre. ¡Gloria a Dios! Hechos 10:9, hermanos. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Se acuerdan que antes oró subió al templo para orar a qué hora? Cerca de la hora novena. Ahora a la hora sexta seguía orando. Alguien que era impulsivo, alguien que le había cortado la oreja mal, con alguien que lo había negado al Señor, alguien que impulsivamente, a veces sin querer, se oponía al Señor, hoy oraba a la hora sexta, a la hora novena, a la hora temprana. Un hijo de Dios debe tener como norma la oración, hermano. Debemos orar. 12:5. Estamos en Hechos, ¿no? Mire, acá él ya cae preso. Dice que estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué hacía la iglesia? ¿Qué hacía la iglesia? Oraba sin cesar para que él pudiera. Él estaba preso y la iglesia no paraba de orar. No paraba de orar. Hermanos, si sabemos que alguien está en problemas, no paremos de orar por ese hermano. Oremos, oremos, hagamos oraciones, hagamos súplicas, hagamos ruego a favor de ese hermano, de esa hermana. Podamos entender el enorme sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. No fue gratis. Es más, el Señor le dijo, antes de que venga Pentecostés, le decía, oren para no caer en tentación, y cuando él los iba a ver estaban durmiendo. Después que vino el Espíritu Santo sobre ellos, oraban y no se dormían. Clamaban a gran voz. Gloria a Dios. 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Y qué hacían mientras reunían? Se miraban, se criticaban. No, oraban, oraban. Muchos estaban reunidos orando, hermano, orando. Hechos 16:25. Aleluya. Pablo y Silas presos en Filipos, en la cárcel de más al fondo. La cárcel de más al fondo era una cárcel atrás de todo y estaban metidos en cepos y grillos. Grillos eran unos candados grandes enganchados y ellos, ¿qué hacían Pablo y Silas? Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No les importaba la circunstancia, no les importaba estar presos, no les importaba estar encadenados, solo hacían oración. Ahora cuando estamos en un problemita, ay Señor, sálvanos. Ellos estaban presos, encadenados en la cárcel de más al fondo, con ratas, con lo que sea. Sin embargo, no dejaban de orar y alabar al Señor. Hermano, despertémonos. ¿Cuánto debemos emprender? Gloria a Dios que nos caiga esto. Mire, la iglesia primitiva era una iglesia saludable porque tenía comunión con el Señor. Juan 15:5 dice, separado de Él nada podemos hacer. ¿Cuántos creen que separado de Él nada podemos hacer? Mire, una vez le dijeron a Spurgeon, a Charles Spurgeon le dijeron, ¿por qué se mueve el poder de Dios en su congregación? A lo que Spurgeon respondió, yo tengo una maquinaria que mantiene viva la congregación. Él lo llevó a su iglesia y cuando abrió la puerta de la iglesia había 300 personas de rodillas orando. Aleluya. Ahora, imagínese usted que la Biblia dice con dos que se pongan de acuerdo en la oración, en la petición, en el clamor. Puede avivar un barrio completo. Imagínese 300 personas orando. Imagínese lo que estamos acá clamando y orando a viva voz. Hermanos,
Pido perdón porque hemos descuidado como ministerio la de la oración. No le dimos la importancia que tenía la oración, por eso llegamos al momento que llegamos, hermano. Me tengo que avergonzar de Dios porque he dejado de lado la oración, hermano. Sí, está lindo conocer las Escrituras, está lindo llevar a cabo las Escrituras, pero cuando conocemos la Escritura y no tenemos el poder de la oración, no sirve de nada, hermano. No sirve de nada, hermano. También dice, volvamos a Hechos, en el verso 42 dice, 2:42 también. Seguían, perseveraban en la doctrina, en los apóstoles, en la comunión, y dice que se añadían gentes a la iglesia, ¿no? Era una iglesia que perseveraba en ganar almas, y no tenían tiempo para otra cosa, iban ganando almas y la iban perfeccionando y la iban entrando en la comunión con los apóstoles, en la doctrina, y ganaban almas por un lado y por el otro lado la doctrinaban con la doctrina, y la oración y las almas que ganaban, oraban. Amén. Mire, era como una gran fábrica, ¿no? Ahora, no tenían tiempo para nada. Cuando uno se enfoca en lo que Dios nos pide, no nos detenemos a mirar para los costados, miramos para adelante. Dice la Biblia, extendiéndose a lo que viene y dejando atrás las cosas. Hubo una mujer que fue convertida en estatua de sal, la mujer de Lot, porque le dijo, no mires para atrás. Miró para atrás. El Señor mismo dijo, el que pone la mano en el arado y mira para atrás, no es digno de ser mi discípulo. Nosotros tenemos una tendencia a mirar para atrás, hermano, para mirar para los costados, pero miremos para adelante, lo que viene, la ciudad, la Jerusalén celestial, la nueva ciudad. Miremos a lo que viene, esperemos con ansias al Señor que venga. Ven, como dice Apocalipsis, el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Cuando yo estoy esperando al Mesías, como esperaban esas 5 vírgenes prudentes, esperaban con el aceite rebosando, esperando continuamente, no tenían tiempo para mirar para los costados, no tuvieron tiempo para ver a las otras 5 insensatas. Su mirada estaba puesta en recibir al Señor, su mirada estaba puesta en recibir al esposo, al novio. No tenían tiempo para otra cosa, hermanos. No tenían tiempo para otra cosa. Solo su mirada estaba puesta en recibir al novio. Pero cuando miramos para los costados, ¿saben qué hacemos? Lo que hizo las 5 mujeres insensatas. Se les fue acabando el aceite porque dejaron de mirar al novio, dejaron de mirar a aquella que esperaban y derramaban el aceite en porquerías, en pavadas, hermano. Primera de Corintios 3:9 dice que somos colaboradores de Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Todo es de Dios, no sé si bien. Colaboradores, labranza y edificio, todo de Dios. Amén. Nos dice que somos colaboradores de Dios. Dios nos ha dejado su palabra. Y mire algo que como congregación descuidamos. Y Pablo nunca descuidó. Mire lo que decía Pablo en Hechos de los Apóstoles 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo no tenía tiempo para otra cosa, porque estaba ¿qué? ¿Para qué lo llamó Dios? Para predicar. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Predicaba, no tenía tiempo para perder el tiempo. Valga la redundancia. No pensaba en las cosas terrenales, no las pensaba en las cosas mundanas, no se hacía problema por lo que iba a acontecer. De hecho, Pablo dijo, para mí el morir es ganancia, el vivir es Cristo. Si me tengo que ir de este mundo, miré con la certeza que habré hecho lo que el Señor me mandó. Y así fue, que se fue sabiendo que había terminado su carrera y que lo esperaba la corona que Dios tenía preparado.
Hermanos, amados, ojalá podamos decir el día que nos toque ir que hicimos su voluntad, que realmente hicimos lo que Él nos mandó. Mire, todos esos creyentes, hombres, mujeres, jóvenes, eran embajadores de Cristo, representantes, por lo tanto, tenían el ministerio de la reconciliación. Nosotros debemos tener el ministerio de la reconciliación. Cada uno que se añadía a la iglesia tenía el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:20. Ya vamos terminando, hermanos, discúlpeme, denme un tiempito más. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora, hermanos, ¿usted cree que usted puede reconciliarse con Dios si no se reconcilia con Cristo? Dice la Escritura, de ninguna manera traigas tu ofrenda si primero no te reconciliaste con tu hermano. Primero ve, reconcíliate con tu hermano y después trae la ofrenda. Hermanos, somos ministros de reconciliación. Ya terminamos. Debemos humillarnos, hermanos, haciendo un análisis de nuestras propias vidas y reconocer que lejos de contribuir a ser una congregación saludable, hicimos una congregación enferma. Pero este es el momento de volver a enfocarnos, de mirar, de poner la mirada en Cristo, entregarnos de lleno, entregarle nuestras vidas y la congregación al Señor. La congregación no es mía porque yo la pastoreo, no es de los que cantan, la congregación es del Señor. Vamos a devolverle la congregación al Señor. Es de Él, humillándonos nuestras vidas, diciéndole, Señor, yo necesito tu perdón, necesito que me perdones. Debemos ser una congregación saludable, perdonando y recibiendo el perdón y sabiendo que Dios nos llamó como restauradores en medio de un mundo enfermo, hermano. Este mundo está enfermo, la gente está enferma y nosotros debemos ser ministros de nuevo pacto, debemos ser embajadores, debemos ser restauradores, hermano. Porque si entre nosotros nos peleamos, ¿a quién queremos restaurar, hermanos? ¿A quién queremos restaurar, hermano? El mundo está enfermo y nos necesita sanos. Dice la palabra de Dios que Dios no vino a buscar los sanos, sino lo enfermo. Usted se olvida que cuando vino acá éramos los más enfermos. ¿Qué nos hace olvidarnos de eso? Debemos ir a buscar otros enfermos que necesitan de Cristo, hermano. El mundo clama, el mundo clama. El mundo se está muriendo sin Cristo. Déjeme decirle, nos vamos a seguir equivocando, hermano. Vamos a seguir equivocándonos. Pero a la medida que más nos entreguemos a la oración y a la escritura, más vamos a poder ser más parecidos como Cristo. Y vamos a poder hacer las cosas como Él nos manda. Amén. Mire, le voy a leer un pasaje y vamos a orar. Fíjate, Ale, si me puedes buscar. Dice la palabra en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Nosotros debemos entender de que Dios nos llamó en medio de una generación perversa y maligna, y que nos necesita. Y hermanos, nuevamente entender que merecemos el perdón mutuo porque el Señor pagó precio por nosotros. Y no me avergüenza en pedir perdón a la congregación porque hemos descuidado la oración, hemos descuidado un montón de cosas. Y debemos entender que Dios nos dejó este diseño, lo que hay que hacer para hacer una iglesia saludable. Y bueno, ¿sabe qué es lo primordial? Lo primordial, estar atento, obedecer. El Señor le dijo, antes que venga todo esto, le dijo, no se vayan, no salgan de ahí, permanezcan juntos hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Una vez que recibieron el Espíritu Santo, empezó el diseño de la iglesia. Por lo tanto, amados, yo creo que acá el Espíritu Santo
ha sido recibido por ustedes. Por lo tanto, creo que lo que nos queda es humillarnos. El que siente arrodillarse, que se arrodilla y orar como cuerpo. Dice que todos oraban unánimes. No espere que yo solo ore. Hermano, si usted algo tiene que decir y orar, acá tiene el micrófono. Y si quiere dejamos el micrófono. Y lo que tenga que decir, ore a gran voz. Pero oremos como cuerpo, entendiendo que la oración en este mundo enfermo es primordial. Es primordial la guía, la dirección del Señor. El mundo está enfermo y nos necesita. Amén. Vamos a orarle al Señor.